Yitro era un sacerdote idólatra que llevaba el pueblo de Madián a la idolatría. Por eso es que él decide no irse con Moisés, sino él dijo: yo me voy a predicarle a aquellos a quien yo llevé a la idolatría. Por eso que lo primero que yo hice fue decirle a la gente a quien yo le enseñé: sal de allí porque yo me fui. Sí. Porque pude entender y pude decir lo que dijo Yitro: ahora entiendo que el Eterno es Dios sobre todos los dioses. Sobre todos los dioses. Yo recuerdo que una persona, una señora, un cajero, una señora que trabajaba en una tienda de Publix, era cajera de Publix, le dijo a un rabino: Dios te bendiga. Y entonces él le preguntó muy cariñosamente: ¿cuál Dios? Dijo: el Señor Jesús. Y le dijo el rabino: yo te voy a dar una bendición más grande, que el Dios del Señor Jesús te bendiga. ¿Cómo le parece? Porque eso es lo que dice Pablo: bendito, bendecido sea el Dios y Padre de nuestro Adoni Yeshua HaMashiach, o bendito el Dios y Padre de Jesucristo. Entonces ahora nosotros entendemos que el Eterno está por encima del Mashiach. ¿Y qué nos enseñaron en las iglesias cristianas? Que estaba a la par. ¿Y qué más? Que Él era el Eterno y que Él se llamaba Jesús. Pero la Biblia, que es la lámpara a nuestros pies, nos enseña otra cosa. ¿Y saben una cosa, hermanos? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿En qué posición estábamos nosotros? En la posición de un idólatra. Hoy vamos a hablar de los mandamientos. La Biblia dice: no tendrás dioses. ¿Sí se dan cuenta que usted no puede llamar a Jesús Dios? Porque lo tiene como Dios. Y Él dice: no tendrás dioses ajenos. Y fíjense lo siguiente: usted dirá que Jesús no es un Dios ajeno. Sí, Señor, sí lo es. Porque para empezar, no es el nombre de Él. Jesús es un Dios que levantó el Imperio Romano, o que creó el Imperio Romano. En el Concilio de Nicea elevaron la posición del Mashiach a Dios. Nunca ha sido Dios para los discípulos. Por eso es que Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, mis hermanos, porque usted pensará: ay, no, ellos están allá en la iglesia cristiana, dejémoslos allá de todos modos están bien. Pues, hermanos, si están bien allá, están bien en la iglesia católica también. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me tocó arrepentirme. Yo le pedí perdón a Dios. Sí, hermano. Yo lloré delante de la presencia de Dios, le dije: perdóname, Dios mío, de haber pensado que tu nombre era Jesús y el haber pensado que tú te haces hombre. Me tocó arrepentirme de eso y entender que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No puede ser el mismo el mediador que la otra parte.
Eso es imposible. La lógica te dice que es imposible, porque no puede ser el mismo el abogado que el juez, ¿o sí? Usted va a una corte y hay un abogado y hay un juez. O dos abogados, uno el que lo acusa y otro el que lo defiende, y un juez. Pero el abogado no es el juez. Ustedes saben que dentro de las reglas internas de las organizaciones existe una ley que se dice no se puede ser jurado y parte. Cuando nosotros teníamos los meetings que teníamos, dice no puede ser jurado y parte. O sea, no puede ser la persona que va a juzgar el que está, digamos, presentando el problema. No puede. Eso es una regla interna dentro del... Yo siempre lo oído, no podemos ser... Ahí está en el reglamento, yo un día se lo voy a enseñar. Si ellos tienen como reglamento interno que el abogado no puede ser el juez, ¿cómo dicen que el juez y el abogado es el mismo? Cuando se refieren al Mesías. ¿Y se dan cuenta, hermano, que es algo bastante incomprensible? Yo les voy a mostrar el libro porque yo creo que todavía lo tengo. No se puede ser juez y parte. Quiere decir que usted no puede ser juez y a la vez ser el que interviene o el intercesor. Por eso la Biblia lo dice claramente: hay un solo Dios y un solo intercesor. Por eso nosotros, cuando le pedimos al Padre algo, le decimos en el nombre de Mashiach o de Yeshua HaMashiach, o por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua, el Mesías. Porque Él es el intermediario, el que Dios ha colocado como juez, como intermediario, como Mesías. En otras palabras, Él es el que interviene por el hombre. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Una de las razones por las cuales Él es declarado Mesías de la humanidad, porque Él ama al hombre. ¿Y sabe de dónde aprendió Él a amar al hombre? De su Padre. Así como el Padre me ha amado, así yo les amo a vosotros. Para que el amor que el Padre me ha dado esté también en vosotros. Por eso es que todo lo que usted le pida a Dios, Él está allí para defenderlo, porque Él ha recibido de la fuente del amor. Él se llenó del amor de Dios hacia la humanidad. Por eso Él estuvo dispuesto a morir, porque Él se llenó del amor del Padre y entendió que su vida podía darla o debía de darla para que se salvara su pueblo. Entonces, hermanos, cuando usted le pida algo al Padre, pídalo en el nombre de Yeshua. ¿Para qué? Para que Él, que es humano como usted, que es un ser humano, que vivió como usted, que sintió como usted, pueda interceder. Dios no siente lo que siente un hombre, ¿o sí? No puede sentir. Para la época del Mesías se creía, ya para los días de Juan, se creía que había un ser celestial que vivió en el cuerpo y que lo que hizo fue básicamente usar ese cuerpo y por lo tanto una vez que el cuerpo, dejar que el cuerpo muera y luego regresar a su estado original. Ya se creía en eso. Por eso Juan dice que el que no cree
que Yeshua vino en carne, que el Mesías, perdón, vino en carne. Ese es el espíritu del anticristo. En otras palabras, porque ustedes creen que el Mesías interviene, porque Él es hombre, Él siente como usted. Él es un ser humano, por eso dice la Biblia, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Él lo comprende perfectamente. Él tuvo mamá, Él tuvo papá, Él tuvo hermanos, Él era de carne y hueso, Él sintió exactamente como usted, Él sintió la atracción, Él sintió el dolor, Él fue tentado. Entonces, Él no es que sea un Dios ahora, Él sigue siendo hombre, ya en un cuerpo glorificado, pero Él sigue pensando y sintiendo como hombre. Él nunca piensa como Dios, Él no es Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Si Él llegara a pensar como Dios, lo primero que haría era exigir adoración. ¿Y sus palabras cuáles fueron? El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Al Señor tu Dios adorarás, porque Él tiene un Dios. En la congregación de mis hermanos, ¿qué dice? Te alabaré, te bendeciré, te exaltaré, me gozaré. Por eso nosotros, hermanos, por la fe, invitamos al espíritu de nuestro maestro a estar acá, porque en la congregación de mis hermanos Él se goza que le estemos cantando a su Padre, Él se goza que nosotros estemos estudiando las Escrituras, Él se goza, porque eso es lo que hablábamos el otro día, de que Él mirará la aflicción de su alma y quedará, ¿qué cosa? Satisfecho. En otras palabras, Él dirá, hombre, valió la pena. Valió la pena el sufrimiento, valió la pena ir al Calvario, valió la pena haber muerto por José, por Gumersindo, haber entregado mi vida, porque Él ahora está recibiendo la cosecha. Amén. Quiero repetir las palabras que dije el día jueves, que están en Deuteronomio 4, 32 al 33, que dicen así: pregunta ahora sobre las épocas de antaño, mucho antes de tu tiempo, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo de la tierra hasta el otro: ¿ha ocurrido algo más grande que este evento? ¿O se ha escuchado alguna vez algo semejante? ¿Ha habido algún otro pueblo que haya escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego, como lo han hecho ustedes, y que hayan sobrevivido? El 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieras que el Eterno es Dios y no hay otro fuera de Él. Yo voy a actualizar ese versículo para dirigirlo a nosotros. ¿Han oído ustedes las palabras que Dios les está hablando ahora en algún otro momento? ¿La han oído? ¿Hemos oído estas palabras? ¿Verdad que no las hemos oído? ¿Saben para qué Dios nos está dando todo esto? Para que sepamos que el Eterno es el único Dios y no hay otro. Las palabras que estamos oyendo ahora no son las mismas que oíamos antes. ¿Verdad que no? Se parecen, porque la mentira siempre se parece a la verdad. La mentira es una falsificación. Y recuerden siempre que la mentira se vistió con la ropa de la verdad. Se vistió con la ropa de la verdad. Pero eso no quiere decir que sea la verdad.
Está vestida con la ropa de la verdad, pero ella sigue siendo mentira. Quise introducir este versículo porque hoy vamos a hablar de cuando Israel recibe los mandamientos. Porque eso es lo que Dios le está diciendo. Dios les está diciendo: ustedes han visto que yo les he hablado no a una persona, sino a toda una nación, que oyeron mi voz desde el fuego y ustedes no fueron consumidos. En otras palabras, que el poder y la gloria de Dios descendió a la tierra para hablarle a un pueblo y decirle: vosotros seréis mis testigos. Ustedes van a testificar de que yo soy Dios y que no existe otro. Decíamos que Israel era pueblo de Dios aún estando en Egipto, porque eso fue lo que le dijo Dios a Moisés: ve y dile a Faraón que suelte a mi pueblo, a mi primogénito, para que me dé fiesta en el desierto. A pesar de que era su pueblo y que Dios lo llamaba su pueblo, requería ¿de qué cosa? De entregarle el acta de matrimonio. Hoy vamos a hablar de esta parashá con el título de una esposa para siempre. Cuando nosotros nos casamos, el ministro dice que la unión es hasta que la muerte nos separe. ¿Sí recuerdan eso, los casados, verdad que sí? Sí, eso dice el ministro. Usted acepta a fulana de tal y estarán unidos hasta que ustedes se han aceptado, hasta que ¿qué? Hasta que la muerte los separe. Y cuando ya muere una de las dos personas, entonces la otra queda libre para casarse con quien quiera. Pero ni siquiera la muerte nos separa del amor de Dios. ¿Cómo le parece? Ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni qué, ni lo habido, ni lo porvenir, nos separará del amor del Eterno, o el amor de Dios, que es en Yeshua HaMashiach. La muerte de Mashiach nos reunió con Dios. La muerte permite que la persona se separe del otro, pero en el caso de Dios con su pueblo, la muerte de Mashiach nos reunió con Dios, porque a través de la muerte de Mashiach Israel pudo regresar a la casa. Eso es la buena noticia, que el justo murió por el pecador y que nosotros ahora no estamos siendo enjuiciados o buscados por la justicia, porque ya alguien pagó por mi culpa. En otras palabras, encontraron un culpable. Y estoy totalmente exonerado de todo tipo de cargos y por ende no tengo que estar escondido, no tengo que estar perdido, sino que ahora tengo derecho a regresar ¿a dónde? A mi casa. No tengo que estar en la cárcel ni detenido, sino que ahora yo puedo regresar libremente a mi casa. En la casa de uno no está encerrado. Uno vive en la casa, pero cuando quiere salir, sale. En nuestros países pasa algo muy peculiar, que las personas que tienen casa usan la casa de cárceles, porque le meten reja por donde quieran, hasta en el techo, mis hermanos. Yo he visto en Venezuela rejas en los apartamentos.
en los balcones de los apartamentos. Y los ladrones parecen el hombre araña. Sí, se montan de un balcón para el otro, le roban todo lo que hay en el apartamento y lo pasan para el apartamento de abajo. Lo limpian. Por eso le tienen que meter reja a los balcones, mis hermanos. Y la gente en nuestros países están dentro de la casa, encerrados, y los delincuentes están afuera en la calle. Irónicamente. Pero se supone que la casa es un lugar solamente para vivir, el aposento. Por eso tiene una puerta y tiene ventanas. Usted sale por la puerta y entra las veces que quiera. Así le sucede al que ha entendido que ya no está perseguido por la justicia. Salió de la cárcel y regresó a la casa. En otras palabras, nosotros no solamente debemos de entender que ya no nos buscan, sino que también tenemos que regresar a nuestra casa. En otras palabras, nosotros podemos regresar a la casa de nuestro Padre. A una casa donde existen reglas. En la casa de nuestros padres no podemos vivir como queríamos, como vivíamos antes. ¿Verdad que no? No podemos estar mintiendo, no podemos estar llegando a la casa a la hora que queremos. ¿Por qué? Porque precisamente ese hogar es el aposento, es el lugar donde está la presencia de Dios. Y Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Entonces tenemos que adaptarnos a la nueva vida en Dios, que es una vida de santidad para Dios, apartada totalmente al pecado. Así que ni la muerte pudo separar a la esposa del esposo. Y esa es la razón por la cual Dios dice: con amor eterno. Esas palabras fueron dichas al pueblo de Israel. Con amor eterno te he amado. Yo no sé si usted logra entender lo que significa la palabra eterno. Aquí. Ahí le está diciendo para siempre, por los siglos de los siglos. Eso significa eterno, sin fin. Entonces, el amor de Dios hacia Israel no es hasta que la muerte los separe, sino que es para siempre. ¿Saben por qué Dios ama tanto a Israel? A ver si alguien me dice por qué Dios ama tanto a Israel. Porque fue el único pueblo que aceptó sus mandamientos. Fue el único que dijo que sí, la quería. Amén. Dios ama con amor eterno a Israel porque fue el único pueblo que dijo: aceptaremos y haremos todo lo que tú quieras. Hay otro pueblo que se llama pueblo cristiano que dice: amamos al Señor, pero no vamos a hacer todo lo que Él dice. ¿Es eso del sábado? No, pues eso no. Tener otro Dios, eso no es tan grave. Entonces, como es el único pueblo que ha dicho: haremos lo que tú quieras, entonces Dios, ¿qué cosa? Le entregó su palabra. Cuando dice que Dios le entregó su palabra, tenemos que entender que se comprometió con Israel. Si vosotros aceptan mi palabra, yo seré vuestro Dios
y ustedes serán mi pueblo. Entonces, no solamente le entregó la palabra, los mandamientos, sino que dio su palabra. De allí el dar mi palabra. Es que yo di mi palabra. Es que yo le di mi palabra. Yo no me puedo ahora echar para atrás. ¿Han oído eso? Yo di mi palabra. Si la palabra de un hombre vale, ¿cuánto más la palabra de Dios? Por eso es que Él dice, por amor a mi palabra. O sea, en otras palabras, como yo te di mi palabra de que te iba a amar con amor eterno, yo no me puedo echar para atrás. Por eso, mis hermanos, pensar que Dios se buscó otra esposa es absurdo. Y es decir que Dios no cumple su palabra. Es una ofensa contra Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Es más, le voy a decir algo. Pensar que Dios se buscó otra esposa, que ya no es Israel, sino que ahora es la iglesia, abre la posibilidad de que también te cambie a ti, como iglesia, por otra. Porque si fue capaz de cambiar a la primera, también cambia a la segunda, ¿o no? ¿Cuántas mujeres ha tenido, cuántos maridos había tenido la mujer? 5. O sea, si tiene 1 puede tener 2, si tiene 2 puede tener 3, no hay ningún problema. El hecho de que Dios ha llamado con amor eterno a Israel es lo que me hace a mí creerle a Dios. Si Él ha sido fiel con Israel, va a ser fiel conmigo. Si fue infiel con Israel, no puede ser conmigo. O sea, el hecho, el motivo por la cual yo quiero que Él sea mi Dios, es precisamente porque Él es fiel. Porque Él no ha dejado a su pueblo. Entonces lo único que yo hago es aceptarlo como mi Dios y aceptar, ¿qué cosa? Su pueblo como mi pueblo. En otras palabras, Ruth la moabita que es importante decir que de ella procede el Mesías por la vida materna, Cuando ella le dijo a su suegra que quería estar con ella, le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Eso lo está diciendo una mujer. Y recuerden que la mujer representa, ¿qué cosa? La congregación, la esposa de Dios. Estamos hablando hoy de una esposa para siempre. Para siempre. Entonces, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Cuando nosotros rechazamos el paganismo, las creencias paganas, cuando decidimos dejar el pecado atrás, cuando decidimos dejar la idolatría y todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne, debemos de hacer exactamente lo mismo que hizo Ruth: aceptar al Dios de Israel como el único Dios y aceptar al pueblo de Israel como su único pueblo. Siempre yo les recuerdo que cuando yo hablo de Israel, no hablo precisamente de la nación de Israel, sino el pueblo que Dios tiene, aquel que abraza los mandamientos, aquel que decide estar al lado de Dios, no el que haya nacido en Israel. Ese es el verdadero Israel de Dios. Aleluya. En medio de la boda, porque aquí Dios estaba comprometiéndose con Israel para siempre. En otras palabras, en
en medio de la fiesta, la novia decide dejarlo y regresarse a su antiguo novio. Moisés estaba buscando el contrato matrimonial. La corte celestial había sellado el contrato. Por eso él tuvo que subir. Así como cuando usted se va a casar con alguien, usted va a una corte, ¿verdad que sí? ¿O no? O usted busca un abogado, pero ese abogado tiene que llevar esos papeles a una corte. Moisés le tocó buscar en la corte celestial el contrato matrimonial. Y en ese momento que Moisés está buscando el contrato matrimonial, la novia decide volverse a su antiguo novio. Y fabrican un becerro. Y entonces desciende Moisés con el contrato matrimonial en la mano. Porque, hermanos, nosotros tenemos que analizar esto. Si Moisés no desciende con el contrato matrimonial, Dios no hubiese cumplido su palabra. Él entrega el contrato sabiendo que la novia lo iba a dejar en ese momento. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Que aunque nosotros le seamos, ¿qué cosa? Infiel, Él permanece fiel. Entonces Él entrega el contrato. Vaya Moisés, aquí está el contrato, ya yo lo firmé. Y cuando Moisés llega ya al campamento, ¿qué sucede? La novia está celebrando una fiesta con su antiguo novio. Ese detalle que Israel cometió allí se conoce como idolatría. Se puede decir que la idolatría es el principio o es el mal más grave que tiene el hombre. La idolatría, hermanos, significa dejar a Dios. Eso es idolatría. No es que usted se inclina a una imagen. Eso ya es consecuencia de la idolatría. La idolatría realmente es dejar a Dios. Porque en el momento que usted deja a Dios, que ya no quiere estar con Él, automáticamente usted termina en otra cosa. Y su alma comienza a ser atraída por cualquier otra cosa. Cuando yo le dedico más tiempo a algo que a Dios, estoy, ¿qué cosa? Siendo un idólatra. Cuando para mí es más importante cualquier cosa que Dios, he entrado en el nivel de un idólatra. Por ejemplo, las personas que consideran que el trabajo está por encima de Dios, es idólatra. No importa que no se arrodille dentro de una imagen o delante de una imagen. ¿No? Cuando yo digo, yo no puedo ir al servicio porque es que hoy me toca trabajar, yo soy un idólatra. Porque has dejado a Dios por otro Dios. Si estamos entendiendo, hermanos, lo que significa la idolatría. Entonces, como tú dejas a Dios, terminas, ¿qué cosa? Fabricando una imagen, colocándola en tu casa. Eso va a ser más adelante. Ustedes saben, hermanos, ¿qué imagen construye la gente cuando dejan a Dios? Y no es la imagen de una persona, una virgencita. ¿Saben qué es? El televisor. Eso es un ídolo. La gente deja a Dios y están todo el día en el televisor. Esa es la consecuencia de la idolatría. Y cuando hablamos del televisor, podemos hablar de la computadora, podemos hablar del teléfono, porque ya tú dejaste a Dios, lo cambiaste por otra cosa. Para ti Dios ya no es tan importante, para ti es más importante el televisor, el teléfono, el trabajo, etc.
Esos son ídolos que te van separando de Dios. Por eso, mis hermanos, el primer mandamiento que Dios le entrega a Israel es precisamente eso. Tú quieres ser mi esposa, tú quieres firmar un contrato entre tú y yo. Dice, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Recordemos, hermanos, que yo tengo una computadora. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. Ni la computadora, ni el teléfono, ni el televisor es malo. Sí, porque hay pastores que van y dicen, no, ahí no puedes tener televisor en tu casa. Eso es la caja del diablo y eso hay que botarlo. No, es el uso que tú le estás dando al televisor. Es el uso que le estás dando a la computadora. Mira, hermano, yo tengo una computadora para hacer enseñanzas. Todas mis enseñanzas están acá. Es el uso que yo le estoy dando a la computadora. Es el uso que le estás dando al teléfono. ¿Tú utilizas el teléfono para mandar mensajes de esperanza? Entonces estás haciendo bien con el teléfono. ¿Le estás mandando mensajes a tu familia? Entonces estás haciendo bien con el teléfono. Pero si tú utilizas el teléfono para estar 24/7 chateando, hablando con gente vacía que no te trae ningún beneficio, entonces has caído a nivel de un idólatra. Tienes ahora ¿qué cosa? Un Dios ajeno. Ya no amas a Dios sobre todas las cosas. Hermanos míos, nunca dejen de amar a Dios. Es más, le voy a decir algo. Si su pastor, si el ministro, si la persona que le enseña al maestro, se le ocurre algún día, que Dios me libre de eso, apartarse de Dios, ustedes no lo hagan. No lo hagan. Reciban el consejo del maestro. En la cátedra de Moisés se sientan ¿quién? Los fariseos, los escribas. Dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En otras palabras, hermano, nunca dejen a Dios. Nunca, hermanos, se aparten de la palabra de Dios. Nunca dejen de guardar los mandamientos de Dios para que le vaya bien. Mis hermanos, créalo de todo corazón. Yo sí quisiera que les fuera bien. Por eso es que si está en mi posibilidad, hermano, ayudarlos a que ustedes sean independientes, a que monten un negocio, yo lo voy a hacer. Sí, porque esa es una buena manera de ayudar a alguien. Es que yo te estoy dando trabajo, no. Esa no es la manera de ayudar a alguien. La manera de ayudar a la persona es decirle, mira, ¿sabes qué? Te voy a ayudar para que tú seas independiente. En otras palabras, no te voy a dar un pescado, te voy a enseñar a pescar. Para que tú mismo montes tu compañía pesquera. Eso se acostumbra en la casa de Israel. Esa es la mejor manera de ayudar a las personas. No es darle una camisa. Ay, que esa persona tan buena gente, mira, me regaló una camisa, me regaló un cheque el fin de año. No, hermanos. ¿Sabes cómo te aprecia alguien cuando te dice, sabes que vas a ser independiente? Te voy a enseñar a ser independiente. Esa es la mejor de ayudar a una persona. Para que la persona progrese y pueda ofrecerle a sus hijos un mejor, porvenir. Entonces, Dios estaba buscando una esposa, la encuentra allá en Egipto, la saca de Egipto y la lleva frente a la notaría pública, al monte Sinaí, y allí firma su contrato. Ese pequeño problemita que cometió allí Israel trajo como consecuencia lo siguiente. A partir de ese momento, solamente la tribu de Leví podía estar al servicio de Dios. ¿Cómo le parece?
Dios los sacó para que fuesen reyes y sacerdotes. Y ese pequeño detalle de haber levantado un becerro y bailar ahí frente al becerro y decir que eran sus dioses, dejaron de tener el privilegio de ser reyes y sacerdotes. Y exclusivamente la tribu de Leví, que fue la única que se guardó, la única, hermanos, que se guardó de no adorar al becerro, fue la tribu de Leví, que era de donde procedía precisamente Moisés. Moisés es levita y su hermano Aarón. Fueron los únicos que tuvieron el privilegio. Y ¿saben una cosa? ¿Sabe quién construyó el becerro? ¿O quién lo hizo? Lo hizo Aarón. ¿Y saben por qué Aarón lo hizo? Porque ellos sí habían llegado, ellos habían ido donde unas personas que eran, que fundían hierro. Y entonces le dijeron: queremos que nos hagan un becerro con todo este oro que Dios nos dio. Imagínense qué ironía. Y esas personas dijeron: no, no lo vamos a hacer. ¿Y qué les pasó a esas personas, hermano? ¿Saben qué le hicieron? Los mataron. ¿Cómo les parece? Entonces Aarón dijo: no solamente me pueden matar a mí, sino que van a seguir matando personas para que les hagan el becerro. Entonces yo prefiero hacérselo. Y dicen que Aarón agarró el hierro eso y lo metió allí, ¡pum!, y apareció un becerro. O sea, porque Aarón no trabaja fundición ni nada de eso. En otras palabras, Dios permitió que ese oro se convirtiera en un becerro, porque si no ellos seguían matando a las personas. Hermano, imagínense hasta dónde llega la idolatría, hasta dónde llega dejar a Dios. Te conviertes en un asesino. Milagrosamente Leví se quedó o se conservó santa para Dios, y le otorgó Dios el privilegio de ser de ser sacerdote, de entregarle el sacerdocio en la tierra para siempre. En otras palabras, los sacerdotes de Israel tenían que ser levitas, no podían ser de otra tribu. Sabemos, mis hermanos, sabemos perfectamente que con la muerte de Mashiach nos regresan el título. ¿Sí lo sabían? ¿Sí lo sabían? A través de los méritos de Mashiach no solamente somos parte del pueblo de Dios, sino que también somos reyes y sacerdotes. Y eso lo dice el libro Apocalipsis, que el Cordero nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para su Padre. Fue necesaria la muerte del Mashiach para que pudiéramos regresar nosotros a la posición que Dios le había entregado a Israel en ese momento, porque ellos adoraron al becerro y perdieron el privilegio de que todos ellos pudieran ser reyes y sacerdotes. En otras palabras, a partir de ese momento solo la tribu de Leví. Entonces, esa novia que le quedó mal al novio y que lo traiciona en plena boda, consigue a alguien, o tienen a alguien que comienza a interceder y a rogarle y a suplicarle a Dios para que le devuelva la dignidad a esa novia, para que le entregue de nuevo el contrato. Y es cuando Moisés comienza, hermano, a clamarle de lo más profundo del corazón. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender de Moisés eso. Hay pueblo de Dios allá adentro, en Egipto, que es necesario que nosotros comencemos a clamar como clamó Moisés para que salgan de allá. Para que Dios les entregue, ¿qué cosa? El acta de matrimonio. Para que le entregue los mandamientos. Que el pueblo de Dios no está cumpliendo los mandamientos. En otras palabras, está separado de Dios. Porque ese es el acta de matrimonio. Moisés comienza
a interceder y ya sabemos que Dios le dice, está bien, te voy a conceder. ¿Y saben por qué lo hace? Ya se lo expliqué el jueves. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él había dado, ¿qué cosa? Su palabra. Él le había dado su palabra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por amor a su palabra, entonces Él le vuelve a firmar el contrato a la novia. Sin embargo, mis hermanos, el hecho de que ellos hayan cometido el acto de idolatría los llevó a que entraran en un proceso de preparación. Y aunque el novio se casó con la novia en ese momento, hicieron la fiesta, pero no la llevó para su casa. Mire lo que sucede en el casamiento, en un casamiento judío, un casamiento hebreo, vamos a decirlo así. Hacen la fiesta, ¿verdad? Celebran. ¿Y a dónde lleva el novio o la novia? O su esposa, ¿a dónde la lleva? ¿A dónde la lleva? A la casa que él ya preparó. ¿Para quién? Para ella. Recuérdense que el novio prepara la casa y cuando ya tiene su casa, va entonces y se casa y trae la novia a vivir en la casa del padre. Generalmente él construye la casa en una porción que el padre le entrega, porque la tierra siempre la entrega el padre. Pero a Israel, hermanos, o el Israel que sacó Moisés, no pudo entrar en intimidad con Dios en la casa. No pudo disfrutar de Dios en la casa que tenían para ellos. ¿Por qué? Porque esa generación que les sucedió, se quedaron en la fiesta. Se quedaron bajo la jupá. Porque se mantuvieron 40 años bajo las carpas en el desierto. O sea, se quedaron en las bodas, pero no entraron al lugar que él tenía preparado para ellas o para su esposa. Imagínense que el novio, ¿verdad?, se casa, hacen la fiesta y allí están con los invitados. Y todo el mundo está ahí. ¿Cuándo se van los novios? Y ahí está el novio y la novia. ¿Y cuándo se van? Y la fiesta sigue, y la fiesta sigue, y ahí están. ¿Verdad que es una alegría cuando el novio agarra a la novia y se van? Y le ponen, qué sé yo, unos peroles allí al carro y salen por allí haciendo bulla y tocando corneta. Porque quiere decir que se la llevó a la intimidad. La va a conocer en ese momento. Pero eso no le sucedió a Israel, hermanos. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando acá? ¿Estamos entendiendo lo que significa la idolatría? La idolatría separa a Dios del hombre y te impide que entres en intimidad con Dios. Cuando tú estás idolatrando algo, eso impide que tú entres en comunión íntima con tu Creador. Israel, por entrar en ese acto de idolatría, se le impidió entrar en intimidad con Dios. No pudo entrar a la tierra prometida. No pudo saborear de los regalos que Dios tenía para ellos. Le tocó la siguiente generación. Les tocó quedarse en la fiesta bajo la jupá. En otras palabras, el trabajo no se completó. Por eso le quiero decir, hermanos, que de aquí, de esta parashá, podemos aprender que lo único que te separa de Dios es nada más y nada menos que la idolatría. Y si hay algo que va a impedir que tú no entres en intimidad con Dios, en otras palabras, que no llegues a tener la vida eterna juntamente con Dios, va a ser la idolatría. Ojo con eso, mis hermanos. Ojo con lo que estamos idolatrando.
Ojo cuando estamos haciendo que algo se está transformando en un Dios para ti. Estamos como serios hoy, ¿verdad que sí? Todos los que estamos acá porque queremos la vida eterna, ¿sí o no? Vean lo que pasó en el pueblo de Israel. Se casaron, tuvieron una boda, pero no entraron en intimidad. No se unieron. Dios no estuvo unido a ese pueblo. No estuvo. Allí, por amor a su palabra, les mandó el ángel. Y Moisés le dijo, si el ángel no va conmigo, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques allí. Estaba el ángel para representarlo a él. Pero no había intimidad con la novia. ¿Sabe por qué? Porque la novia le fue infiel. Tenga cuidado, hermanos míos, con la idolatría. Tenga cuidado con el trabajo. Tenga cuidado con el teléfono. Tenga cuidado con esas cosas porque le quitan la intimidad con Dios. Úsenlo. Sáquenle provecho. Pero que eso no sea su Dios. Al menos que usted no quiera pasar la eternidad con Él. Que usted nada más quiera disfrutar en esta vida de la fiesta que Él proporciona. Porque Israel disfrutó, recibió el maná, recibió la carne que caía del cielo, bebió del agua, de la roca, pero estaba allí, en las tiendas, no entró a la tierra prometida. Y nosotros tenemos a ese ejemplo para enseñarnos que esa no es la meta para nosotros. El apóstol Pablo dice, si en esta vida esperamos solamente Mashiach, ¿somos qué cosa? Los más dignos. ¿De qué? Conmiseración. En otras palabras, nosotros nos abrazamos a las promesas no para vivir solamente acá, porque acá conseguimos persecución, acá se nos viene encima la familia, el mundo se nos viene encima. Disfrutamos y vivimos porque el Eterno está con nosotros, y eso lo dicen las Escrituras. Si no hubiese sido por el Eterno, nos hubiesen comido vivos, como langostas, nos comen. Así como la langosta come las plantas y no deja nada, así nos hubiesen comido ellos a nosotros. Pero como Dios está guardándonos y nos está cuidando, entonces nos mantenemos. La idolatría, mis hermanos, es lo que llevó a Israel tantas veces a desprenderse de la gloria de Dios. Fue precisamente la idolatría la que hizo que Dios le diera carta de divorcio a Israel. ¿Sí lo sabían? Les voy a explicar qué tipo de carta de divorcio le dio Dios. Llegó un momento que las tribus del norte decidieron no ir a Jerusalén a adorar, sino que ellos fabricaron un par de becerros y comenzaron a adorar allá arriba en las montañas. Y poco a poco se fueron los levitas y el pueblo se fue quedando sin la luz, porque el que traía el mensaje estaba trayendo un mensaje equivocado, porque no era levita. Y los sacrificios que ofrecían no los estaban ofreciendo quienes deberían de ofrecerlo. Entonces el pueblo comenzó a quedar en tinieblas. Eso trajo como consecuencia que Dios les permitió que los asirios los invadieran y los arrancó de la tierra prometida, mis hermanos, y los esparcieron por todo el mundo. ¿Y saben qué pasó en el mundo? Perdieron la Torá, perdieron el Shabbat y comenzaron, ¿qué cosa? A adorar dioses que nunca sus padres adoraron. Y por eso es que en México está la Guadalupe, y en Portugal la Fátima, y en Venezuela la Coromoto, y por allá la Virgen del Carmen,
Y por eso está el mundo lleno de idólatras y de judíos, de hebreos que están allí idolatrando. Y no solamente eso, sino que creyendo que han salido de ese sistema todavía persisten allí. Porque ahora cambiaron a la María por Jesucristo, por un Dios que rompe con la ley, que rompe con Israel, y siguen en la idolatría aunque creen que han salido de ella. Cuando yo llegué a este país, yo comencé a disfrutar de los placeres de aquí y me había olvidado que Dios era el que me daba la fuerza para trabajar y que Dios había abierto la puerta para que yo entrara a este país. Ahora, mis hermanos, ya vamos a terminar esto para que ustedes vean que esto siempre tiene una historia, un final feliz. Sí, porque Dios llevó a Israel al desierto. Ciertamente estuvo 40 años en el desierto y esa generación no entró, pero entró la generación venidera, excepto Caleb y Josué, que ya nosotros sabemos que entraron. Dice que una vez que todo esto acontezca, dice que Él va a volver a hablar a nuestro corazón. En otras palabras, hermanos, de aquí es donde nosotros concluimos con la enseñanza, o de aquí toma nombre esta enseñanza que yo titulé Una esposa para siempre. Pero he aquí, yo la atraeré, comenzaré a hablarle, la llevaré al desierto. En otras palabras, le voy a hablar en un lugar en secreto. Eso significa también llevarla al desierto. Dice, y hablaré a su corazón y le daré, ¿qué cosa? Sus viñas. Continúa diciendo, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás, ¿qué cosa? Iji. ¿Sabe qué quiere decir Iji? Iji. Se escribe Iji. Iji. ¿Sabes cómo vamos a llamar otra vez al Eterno? Mi marido. Y nunca más me vas a llamar Baelí, porque Israel le había cambiado el nombre al Eterno. Le puso Baal. ¿No nos pasó también eso a nosotros? Por eso les estoy diciendo que nosotros estamos viviendo lo que vive Israel. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. En otras palabras, para nosotros no hay otro Dios sino el Eterno. Y nunca más se mencionará su nombre. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con la serpiente de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada de guerra. En otras palabras, entrarás en paz. Ya las bestias no te tocarán, la serpiente no te comerá. Ya vas a vivir protegida por mí. Aleluya. Y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo. Me voy a casar otra vez contigo. ¿Sí se da cuenta por qué Dios ha amado a Israel? Porque es con ella que se vuelve a casar. Y dice que para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Y qué cosa? Conocerás el Eterno. En aquel tiempo responderé, dice el Eterno, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. En otras palabras, en aquel tiempo te voy a regresar todo el fruto de la tierra. La sembrarás, ¿para qué?
y la sembraré, la estableceré, la colocaré para que sea mía. La sembraré para mí en la tierra. Tendré misericordia de ella. ¿Y qué cosa? Será mi pueblo y yo seré su Dios. Si tú has estado en la situación de esa esposa de Dios, que lo perdiste todo, que estás desnuda, que tienes necesidad de Él, ¿sabes que eso lo está haciendo Él? Para llamar tu atención, para que te acuerdes que Él es tu creador, que Él te sustenta, que Él te cuida, que Él te ama y que no te ha olvidado. Por eso estás ahora desnuda, no tienes nada. Porque el dinero que Él te daba, se lo ofrecías a los Baales. Porque en vez de invocar el nombre del Eterno, invocabas otros dioses falsos. Y lo llamabas aún por otro nombre. Te olvidaste que Él es el Dios de los mandamientos. Y comenzaste a creer una mentira de un Dios de gracia que no te exige. El esposo le exige a la esposa que viva en santidad para él. El amante no le exige al amante. Es amante. Y menos le exige a la prostituta. ¿Usted le va a exigir a una prostituta que se comporte bien con usted? Eso no es suya. Ella hace con su cuerpo lo que le da la gana. Y así el enemigo de nuestras almas hace con las almas. Deja que la gente haga lo que le da la gana. Porque él no es el amante, él no es el esposo. Él es el engañador. Pero el esposo exige que la esposa se vista con dignidad. Porque nada más y nada menos es la esposa del Dios de gloria. Y ella debe estar vestida ¿cómo? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo estará vestida ella? Con un traje limpio, puro y sin manchas. Por allá el libro de Isaías dice: me vistió de lino fino, como a novio me atavió, y como a novia me vistió. Eso lo hace Dios con nosotros. Ese es el amor de Dios. Usted quiere volver a ser la esposa de Dios. Firme el contrato. Guarde sus mandamientos.